una etapa que se llamaba in iure y otra etapa que se llamaba in iudicio ante el magistrado. ¿Me ven todos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, porque yo veo, bueno, en este momento la única que veo es a Soledad, después veo el resto, como, ¿vieron que se le hace una aureola alrededor como cuando quieren encender la cámara o quieren hablar? Por eso les preguntaba si ustedes me veían bien o me escuchaban bien. ¿Sí? Bueno, Sí, profe, yo incluso veo a eso es lo todos los importante. compañeros. Veo un montón. No, yo no. No, en este momento la única que veo es a vos y a Sos los la demás Illuminati, María veo Soledad. como, esa aureolita como que quieren prender la cámara y no pueden. No sé si será mi máquina o qué. Bueno, lo importante es que ustedes me escuchen. Si en algún momento no se llega a escuchar, pongan el micrófono o un chat, preferiblemente el micrófono. Bueno, entonces les hablaba de un cuadrito en el cual vamos a poner el cuadro de magistrados hasta Justiniano y después vamos a ver el cuadro de jueces. Los magistrados, recuerdan que eran aquellos que estaban en la etapa in iure, que era ante el magistrado, y después estaba la etapa in iudicio o apud iudicem, que era la que se realizaba ante el juez. ¿Por qué hasta Diocleciano? Porque ya en la época de Diocleciano va a desaparecer esta bipartición, que la encontrábamos solamente en estos dos procesos. Y ya vamos a tener el procedimiento extraordinario o extraordinem, en el cual no vamos a encontrar esta división y todo el proceso se va a llevar a cabo ante un juez, pero ya no ante un juez privado, sino ante un juez ya como miembro del Estado. ¿Qué entendieron ustedes cuando se dice que el proceso se desarrolla ante un juez privado? A ver, ¿qué entienden esto por un juez privado o qué hablaron con Iván con esto de decir se desarrolla ante un juez privado? ¿Quién era este juez? Yo no sé si, a ver... ¿Cuál era la pregunta? A ver, bueno, no, un árbitro, bueno, un árbitro era un juez privado, Tomás, pero ¿qué es esto de un juez privado? Ahora, ¿los jueces son privados o no? ¿Nosotros designamos de una lista? No. Entonces, el Poder Judicial es un órgano que pertenece al Estado. Un juez privado quiere decir que había una lista de ciudadanos y esos ciudadanos no eran parte del Estado y actuaban como jueces. Miren, les cuento. En una oportunidad yo vi una obra de teatro que se llamaba La esclava litigiosa. La vi en la Universidad Católica, ¿no? Bueno, ¿en qué consistía esto? Consistía en un proceso de las acciones de la ley, en el cual había un actor y un demandado que disputaban la propiedad de una esclava. Por eso se llamaba la esclava litigiosa. Toda la etapa in iure se desarrollaba ante el pretor y después la etapa in iudicio ante el magistrado. ¿Cómo termina la etapa in iure? Recuerdan que era con la litis contestatio,
con este compromiso de las partes de someterse a la decisión de un juez privado. Entonces, ¿a quién se nombraba juez en este caso? Bueno, obviamente esto era una obra de teatro y se lo nombraba a Escipión el Africano. ¿Saben quién era Escipión el Africano? Escipión era un general del ejército romano que vence a Aníbal en las guerras púnicas. ¿Y por qué se les llamaba el africano? Justamente por esto, por haber vencido a los cartaginenses. Recuerden que Cartago está en el norte de África. Por eso se llamaba Escipión el Africano. ¿Cómo comienza Escipión el Africano en esta segunda guerra púnica, la defensa de Roma? Los cartaginenses habían pasado por la zona de Hispania y estaba conformado más que nada por un ejército mercenario. No obstante, ellos se fueron cruzando los Alpes hacia el norte de Italia. Y recuerden que ellos tenían un poderío importante porque no llevaban caballos. Uno con un caballo, a lo mejor con una flecha o 2 flechas o lo que fuera necesario, el caballo lo matan. ¿Qué llevaban los cartaginenses? ¿Recuerdan? En vez de caballos, un animal mucho más grandote. ¿Elefantes eran? Elefantes. Entonces, sí, iban directamente a enfrentarlos en el norte de Italia. Bueno, era muy probable que el ejército romano los fuera vencido. Entonces, Escipión el Africano, con un grupo de soldados, va por el sur de Francia, llega a España, recluta gente en España y se va a tomar por sorpresa a los cartaginenses. Como él va a reclutar soldados y demás en lo que era la península ibérica, por eso, y conocía como esta era una esclava española, entonces se lo designó a él juez. Por ejemplo, si tuviéramos que decidir sobre, no sé, algo relativo a una embarcación, y bueno, podríamos designar a un juez, a un capitán de un barco, porque es la persona que conoce sobre esa materia. Por eso se decía que era un juez privado, no era parte del Estado. Esto es lo de ser juez privado. Ya a partir de Diocleciano, con este procedimiento extraordinario o condictio extra ordinem, como se lo llamaba, ya vamos a ver que el juez ya va a formar parte del Estado y todo el proceso se va a desarrollar ante él. Bueno, entonces decíamos que en Roma, hasta en un principio, ¿quién era el magistrado? El rey. Después, el magistrado eran los pretores, ya sea el pretor urbano o el pretor peregrino. Cuando se trataba de ventas públicas de esclavos o animales, el proceso se llevaba a cabo no ante el pretor, sino que se llevaba a cabo frente a los ediles. Recuerdan que el edilato era una magistratura. Yo igualmente después le voy a sacar una foto y le voy a subir este cuadrito. Frente a los ediles. Muy bien.
En la época ya del imperio, cuando se trataba de esclavos o de ganados, antes obviamente de Diocleciano, se llevaba a cabo ante los prefectos de la ciudad y el pretorio. Esto en Roma. ¿Qué pasaba en Italia? En Italia teníamos los magistrados municipales, que eran los duumvirus o los quattromvirus, y después teníamos en las provincias, teníamos a los gobernadores y a los cuestores como magistrados en las provincias cuando había que litigar o someter una cuestión a proceso. Bueno, el tema era sobre que no me habían pagado en la venta de esclavos y estaba en Roma. Bueno, el magistrado actuante iba a ser el edil. ¿Y quiénes eran los jueces? Entonces, teníamos el iudex, que iba a actuar en las cuestiones de derecho estricto. Después teníamos el arbiter, que siempre, o el árbitro, que hace un ratito Tomás lo mencionaba, y en cuestiones que pudieran llegarse a un acuerdo. ¿Se acuerdan que habría una lex que era legis actio per arbitrive postulatio? Y que generalmente en estas cuestiones se discutían qué cosas. Por ejemplo, una división de condominio, una división de herencia, una partición de herencia, y en todas estas cuestiones podríamos nombrar un árbitro. Y después teníamos ya tribunales especiales, que unos eran los decemviros, que actuaban en los procesos de libertad y ciudadanía, y después los centumvirus, que actuaban en los procesos de estado de las personas, propiedad, sucesiones, y aquí se nombraban a 3 jueces por tribus. Esto hasta la época de Diocleciano, siempre decimos. ¿Por qué? Porque a partir de Diocleciano va a desaparecer esta bipartición del proceso, en donde hablamos de el procedimiento de las leyes actionis y el procedimiento formulario, ¿sí? Hasta esa época. Bueno, ahora nos toca hablar un poquito del procedimiento formulario. El procedimiento formulario aparece en el año aproximadamente 120 al 150 a.C. por una lex llamada Aebutia. Aebutia, con B larga. ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece este procedimiento? Ustedes recuerden que el procedimiento de las leyes actionis era un procedimiento solemne. En este procedimiento había que nombrar las fórmulas, había que nombrar las palabras solemnes. Pero ¿qué pasaba? Solamente estaba destinada a los ciudadanos romanos. Y ustedes recuerdan, porque a lo mejor ahora que ya estamos viendo esto vamos a entender un poquito más todo aquello que vinimos hablando durante el curso, que en la parte histórica, cuando hablamos de la parte histórica de Roma, decíamos que el colegio de los pontífices eran los únicos que conocían la fórmula. Bueno, sí, es cierto, los pontífices, y a ver.
toqué el mouse y me fui, me parece. El colegio de los pontífices eran quienes conocían estas fórmulas. Después vieron que un escriba de un pontífice ciego, que también se llamó Apio Claudio, dio a conocer las fórmulas. Entonces, desde ese momento que dio a conocer el texto o las palabras de las fórmulas, obviamente hubo más personas con acceso a el inicio de un proceso. Pero no obstante esto, recuerden que solamente se podía aplicar a los ciudadanos romanos. Y otra de las cosas, teníamos que nombrar esa fórmula. Si no nombrábamos las palabras exactas de la fórmula, no se podía llegar adelante con el proceso. Ahora, Roma había comenzado a crecer, Roma había comenzado a expandirse, había aparecido la figura del pretor peregrino, que era aquel que iba a resolver las cuestiones jurisdiccionales entre los romanos y los extranjeros. Vamos viendo que, por ejemplo, en Roma, los ciudadanos romanos cuando contrataban, hacían uso de un contrato verbal que se llamaba la esponsio, que también tenía palabras solemnes, y solamente se destinaban ¿a quién? A los ciudadanos romanos. ¿Qué pasa? Los ciudadanos romanos no contrataban con extranjeros, y más cuando Roma comienza a expandirse, y sí, los ciudadanos romanos podían contratar con alguien de las provincias o con algunas personas de estos territorios que habían ido anexando al imperio. Y fíjense que recién en el 212, después de Cristo, Antonino Caracalla otorga la ciudadanía romana. Entonces, ¿qué pasa acá? Aparece el pretor peregrino que va a otorgar acciones para determinadas cuestiones, para que se puedan dilucidar, hacer valer un derecho subjetivo y presentarse en un proceso. Y bueno, pero el procedimiento de las leyes actionis no lo podíamos aplicar en este caso. Entonces coexistieron durante casi 100 años el procedimiento de las leyes actionis y el procedimiento formulario. Ya para la época de el Principado, ya había desaparecido por completo el proceso de las leyes actionis. Gallo decía que el proceso, o lo dijo en sus institutas, se había tornado odioso. ¿Por qué esto de tornado odioso? Porque recuerden, si yo no pronunciaba las palabras solemnes tal cual, las tenía que pronunciar, no se podía seguir adelante con el proceso, ¿sí? A ver, el demandado no tenía prácticamente forma de defensa, no podía oponer excepciones. ¿Qué son excepciones? ¿Saben qué son las excepciones? Las excepciones son medios procesales que paralizan o enervan la acción del actor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que yo le debo a alguno de ustedes 2.000 pesos y que les firmé un documento. Yo les pagué 1.000, me dieron un recibo y queda pendiente los otros 1.000. Pero resulta que me inician un juicio por los 2.000. Pero yo no pagué 1.000
Entonces, mediante una excepción, que se llama excepción de pago parcial, me presento ante el juez y le digo, mire, señor juez, acá tengo el recibo, yo pagué 1.000, el juicio no tiene que prosperar por 2.000, tiene que prosperar por 1.000. Eso es una excepción. ¿O qué pasa si yo hubiera pagado y tengo el recibo? Bueno, presento ese recibo y digo, hay una excepción de pago parcial. ¿Qué pasa si se me demanda a mí y en realidad no hay legitimación? Tendría que haberse demandado a otra persona. Bueno, puedo poner una excepción de falta de legitimación. Pero no se podía, no estaba previsto en el proceso de las leyes actionis. Entonces, no solamente porque había que pronunciar las fórmulas tal cual, no solamente por todas las solemnidades que acarreaban, sino también por estas cuestiones. Por eso se dijo que se tornó odioso este proceso. Se necesitaba un proceso más dinámico, un proceso en donde tuviéramos una oportunidad, también el demandado o el reo, de defensa. Ustedes recuerden que seguramente les dijo Iván, que era la legis actio per sacramentum, es que se hablaba de una apuesta sacramental, pero en un principio no se trataba de una suma de dinero, En un principio apostaban cabezas de ganado. ¿Y qué tenía que ver esto con lo sacro? Y porque lo que se hacía era el colegio de los oficiales, mirar qué es lo que pasaba en las vísceras del ganado. Entonces, esto, digamos que después se dijeron, no, ¿para qué vamos a matar al ganado? Apostemos, lo suplimos por una suma de dinero, por eso la apuesta sacramental, pero la palabra sacro proviene de sagrado, nosotros lo relacionamos con lo religioso. Fíjense que acá el demandado no tenía muchas opciones. Entonces, con esto de que aparece el pretor peregrino, tenemos las relaciones entre ciudadanos romanos y ciudadanos extranjeros, tenemos que ver el pretor comenzó a ciertas situaciones o relaciones jurídicas a otorgarles una acción, el pretor peregrino. Entonces necesitamos otro tipo de proceso. Y así nace, y a través de esta lex aebutia, nace el procedimiento formulario. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de este procedimiento formulario y vamos a ver qué son la fórmula, que era un escrito que se le presentaba al juez, que era la única parte escrita en este proceso. Este procedimiento formulario también se dividía en dos partes, era bifásico, una etapa ante el magistrado y otra etapa ante el juez. También la etapa ante el magistrado finalizaba con la llamada litis contestatio, que era el compromiso de las partes de someterse a la decisión de un juez privado. Recuerdan que la litis contestatio era esto, este compromiso arbitral, este compromiso de las partes a someterse y a acatar la decisión de este juez privado. Bueno, entonces, sí, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, Nicolás. Sí, Nicolás, te escucho. Entonces hablamos de juez privado cuando el juez era elegido al azar. No, al azar no, porque teníamos, no es al azar, es
una persona destacada de la ciudad con conocimiento del tema podía ser designado juez. Y también para ciertas cuestiones, como el caso, yo les había dicho hace un rato, de los decemviros y de los centumvirus, era un colegio, un conjunto de jueces, pero eran ciudadanos, no eran parte del Estado. ¿A eso nos referimos? Sí, a ver. ¿Puede ser, profe, que este conjunto de ciudadanos, el listado este lo hacía el pretor cuando asumía? ¿Puede ser que lo leí eso en algún lado? Sí, podía el pretor intervenir Que aquí, sí, que cada pretor tenía su claro, listado. pero no eran parte del Estado. Claro, no, no, Y no. en determinadas cuestiones, vieron que yo les había hablado de este cuadrito, se decidían por uno o por otros, ¿sí? Pero no es que se elegían al azar, ya había un grupo de ciudadanos, no es que podían decir, bueno, vamos a ir a buscar a fulano de tal. Si bien la lista estaba, era, como decíamos, un ciudadano, y a ver, supongamos que teníamos que, estábamos litigando acerca de la propiedad de un barco. ¿Y a quién vamos a elegir? Había un zapatero y había un capitán del barco, y al capitán del barco. Las partes se ponen de acuerdo en la designación y después aceptar lo que el juez diga, si absuelve o condena. Eso lo verá el juez que tenía esta facultad, o bien de absolver o bien de condenar. Bueno, entonces decíamos esto, que era bifásico, era predominantemente oral, pero una sola parte era la fórmula. Esto es lo que se le entregaba al juez, la fórmula, que era como un resumen de las pretensiones, de lo que había pasado en la etapa in iure. Si bien era formal, porque las partes debían servirse de fórmulas previamente redactadas, no eran estrictos. No es que si yo me equivoco en nombrar una fórmula, entonces pierdo el litigio. No. No era sacramental. A pesar de que, bueno, había que pronunciar algunas palabras solemnes, pero en el caso de un error no era como en el procedimiento. Las fórmulas eran públicas, estaban contempladas por el pretor, publicaba y se exponía en el foro. La fase in iure era pública, pero la fase in judicio era privada, aquella en la cual el juez decidía qué es lo que iba a hacer, si iba a absolver o condenar. Antes de dar una definición de fórmula y de seguir adelante con esto de la fórmula, ¿ustedes alguna vez escucharon esto? El iura cura. Es un principio que dice que Ay, el repite, juez, profe, se cortó en un hecho momento. y las partes, iura cura novi. Iura cura novi. Este es un principio. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? ahora sí. Ahora sí. Bueno, a ver. Bueno, este es un principio que dice que el juez conoce el derecho y que las partes son los que conocen los hechos. Por eso es muy importante demostrarle los hechos al juez. Yo me puedo
equivocar en la demanda cuando fundo el derecho. A lo mejor fundé mal el derecho. Siempre cuando hay una demanda, el actor tiene que fundar también el demandado, ¿no? Cuando se contesta demanda, es un requisito fundamental fundar el derecho, porque tengo que basar lo que digo en el derecho. ¿Qué pasa si lo invoco mal? Bueno, no importa, el que conoce el derecho es el juez. Entonces, lo importante, también obviamente es importante fundar bien porque, bueno, también, como les había dicho Ramón en la charla el otro sábado, el primer juez del asunto es el abogado, ¿no? Y aquel que le tiene que presentar los hechos al juez, relatarle los hechos, el letrado, ¿no? Y qué importante es la función también del abogado. Pero, ¿qué pasa si fundé mal? Si en vez del artículo 15, fundé el artículo 20. Bueno, el que conoce el derecho es el juez. Bueno, yo les voy a contar brevemente y por arriba, ¿no? Con esto de que el juez conoce el derecho, un fallo de Ramón cuando era juez de primera instancia. Se trataba de una señora anciana que no tenía descendientes, no tenía cónyuge, no recuerdo si era viuda y obviamente si era anciana no había descendientes. Entonces, había donado, no testado, porque cuando uno testa, los bienes van a producir después de la muerte. No, dono. La donación es un acto entre vivos. Donó su inmueble a una señora que la cuidaba. ¿Qué hizo la señora que la cuidaba? La echó a la calle. Entonces, los sobrinos de la señora se presentaron a iniciar un proceso para revocar esa donación, aduciendo la nulidad de la misma, porque la señora no estaría en pleno uso de sus facultades mentales. Ahora, en una escritura, también ¿quién actúa? Un escribano. El escribano lo que hace, obviamente da fe de quienes tiene adelante, que los que van a otorgar esa escritura son fulano y mengano, y que están en pleno uso de sus facultades mentales. El escribano, y sería una responsabilidad muy grande, obviamente, falsear esto, ¿no? Y aparte después hay otro proceso que se llama, para atacar las escrituras públicas, la redargución de falsedad. Entonces, no se demostró, la señora no se demostró que no estuviera en pleno uso de sus facultades mentales. Igualmente, Ramón procedió a decretar la nulidad de esa donación, pero basado en un artículo del Código Civil que decía que nadie puede donar el único bien que tiene sin reservarse el usufructo vitalicio. Y acá había usufructo vitalicio. Acá era donación y ni bien estuvo en la cabeza de esta señora, una patada a la viejita y chau. Entonces, ahí es un caso de que el juez conoce el derecho. Entonces, ¿qué era lo justo? La nulidad de esta sentencia, de esta donación, pero no basado en lo que el actor proponía, porque realmente esto no podía prosperar, pero sí podía prosperar por otra vía. Qué raro no hizo la donación con usufructo de entrada. Y no lo hizo. No, y bueno, porque justamente, bueno, un poco también, claro,
si bien estaba en Habría usos sido manipulado. mentales, yo Para mí supongo también. que algo debe haber captado la voluntad un poco de esta viejita, o no pensaría que esto Confió. le pudiera ocurrir, ¿no? Aunque les digo, a ver, a veces, ¿no? Y el otro día lo decía un juez conocido, Pablo, yo iba a decir un juez conocido como si no lo conocieran, Pablo dio y dio una charla para los alumnos nuestros de Lomas de Zamora de cómo inscribir un sucesorio, ¿no? Y entonces decía que a veces, ¿no es cierto?, ciertas circunstancias en materia sucesoria o en otras, en las que fueran, parecen una novela, ¿no? Y que a veces las novelas están basadas en la realidad, ¿no? Miren lo que les voy a contar, y hablando de que ustedes también vieron testamentos y demás, y sucesiones. En una oportunidad se acerca, yo antes de ingresar al Poder Judicial ejercía libremente la profesión, ¿no? Entonces viene un señor mayor, ¿no es cierto?, que no tenía hijos, que era viudo, a iniciar la sucesión de su esposa, ¿sí? Bueno, y venía acompañado de una mujer mucho más joven. La señora me decía que este hombre le hacía muchos regalos y que le regalaba a los hijos, no un paquete de golosinas, bicicletas, computadora, no. Bueno, entonces, lo que querían, en realidad, era, este señor dice, bueno, yo soy heredero de este inmueble, lo que quiero que quede a nombre de ella, me decía. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, le dije, usted haga un testamento, no una donación, una cesión de derechos, porque dije, llega a ser una donación, una cesión de derechos, al viejito le pegan una patada y queda en la calle. Le digo, usted hace un testamento, el día que usted no esté, le deja la casa a la señora, si no había hijos, no había ascendientes, el cónyuge, estábamos haciendo la sucesión de la ex esposa, porque había muerto, ¿no?, del viejito. Y mientras dure la buena conducta de la señora, todo bien. Después le digo, si no, usted siempre puede hacer otro testamento y revocarla. Y revocar, porque vieron que un testamento posterior revoca al anterior. Bueno, resulta que, bueno, fueron a un escribano, me llamó el escribano. Exige de qué garantía tiene. Mañana esto va a quedar para ella y qué sé yo. Bueno, la cuestión que al poco tiempo a mí me designan consejera y yo dejo, digamos, yo igual había llegado hasta la declaratoria de herederos, faltaba inscribir esa declaratoria de herederos en el registro de la propiedad, el heredero era el viejito. Bueno, resulta ser que para poder inscribir la sucesión, la declaratoria, a todos los abogados que intervienen en el proceso le piden que honorarios y hagan los aportes previsionales, ¿no?, los aportes a la caja de previsión social. Yo los honorarios lo había percibido, pero el viejito no me había pagado el importe que le correspondía de los aportes. Bueno. Pasaron unos años y una alumna de Lomas de Zamora me dice, ay, estábamos tratando de ubicarla, ella trabajaba en un estudio jurídico, se había muerto el viejito. Entonces, había una sucesión testamentaria. Pero después este viejito había hecho otro testamento a favor de otra señora. Por lo tanto, lo había revocado, el anterior. También me llamaron al tiempo el abogado de esta primer señora, la que yo conocí,
pidiéndome algunos datos, ¿no? Obviamente el testamento válido fue el segundo. Pero acá no termina la novela, que yo les digo que esto parece en la vida una novela. Bueno, yo trabajando en el juzgado de familia, veo una demanda de divorcio. En esa época, ahora te podés divorciar y no hay que invocar causales, pero en esa época sí. Entonces un señor demandaba a su mujer por adulterio y le decía que no solo que había cometido adulterio con un señor mayor que le había donado un inmueble a su favor y demás. Bueno, era este caso. Entonces, la mujer se quedó donado, legado. Se quedó sin el marido y sin la casa, porque después el viejito hizo otro testamento a favor de otra. Y obviamente, esto parece una novela, pero pasa. Cuando yo leo los nombres, ahí enseguida me di cuenta, ¿no? Pero el viejito era un realmente picaflor, andaba prometiendo a todas lo mismo. lo mismo, lo mismo. Terrible. Bueno, igual parece que le deben haber sacado bastante, viejito, ¿eh? Le sacaron bastante. Bueno, por eso yo dije, vamos a hacer un testamento, porque si no, bueno, el que conoce siempre el derecho es el juez. Por eso es importantísimo, nos podemos llegar a equivocar, pero demostrar bien los hechos al juez. Bueno, siguiendo ahora adelante, esto es lo que pasa ahora y esto de este principio Iura Kuranovi. Bueno, entonces decíamos que en este procedimiento teníamos la fórmula. Ahora vamos a ver, también había, ¿no es cierto?, un llamamiento del demandado a comparecer, como en el proceso de las leyes actionis, la ius vocatio. En realidad se decía que había un proceso prejudicial en el cual se le manifestaba al requerido que se le iba, esto a fin de ver si se podía llegar a un acuerdo, ¿no? Se le manifestaba un proceso, que en ese proceso, cuál era la fórmula que se iba a aplicar, ¿no? O qué parte que iba a contener dicha fórmula. Obviamente, para que se pudiera llevar adelante este procedimiento formulario, al igual que en el procedimiento de las leyes actionis, el demandado debía comparecer. No se podía llevar adelante el proceso en rebeldía. En algunos libros, en vez de rebeldía, ustedes van a encontrar que dice la palabra contumacia. Bueno, es lo mismo, rebeldía o contumacia. Entonces, hablábamos vamos a ver cuál es la parte de la fórmula, que una vez llevado adelante el proceso ante el magistrado, se redactaba esta fórmula, era como una pequeña instrucción. La fórmula no era otra cosa que una instrucción, un pequeño documento redactado por escrito, cuya resolución le encomendaba facultades al juez, o bien para absolver, o bien para condenar. Y era un breve resumen, una pequeña instrucción. ¿Cuáles son las partes de la fórmula? Había partes ordinarias y había partes extraordinarias. Siempre tenían que estar, no, ahora vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver por qué. Bueno, la primer parte, o algunos no lo llaman parte, pero sí estaba encabezado con el nombre del juez.
Esto se llamaba la designatio. Se designaba y se encabezaba con el nombre de aquel juez que iba a intervenir. Después teníamos otra parte ordinaria de la fórmula que se llamaba demonstratio. En esto era una exposición breve de los hechos en los que el demandante fundaba su demanda, indicando los fundamentos jurídicos y sus pretensiones. Un breve relato de cuál era la pretensión del actor y en qué se fundaba, en qué derecho se fundaba. Muy bien, si surgía de la ley de las 12 tablas, si surgía de un reconocimiento que se le había dado en un edicto del pretor al otorgársele una acción, si surgía de un senado consulto, a ver, ¿de dónde surgía esto? Este derecho que pretende. Después había otra parte ordinaria que era la intentio. Las extraordinarias ahora les digo. A ver, una amiga tiene una historia que mucho peor, por donación, me dice Roxana, sí. A veces los temas de las donaciones son complejos, muchas veces no te aceptan tampoco sí, no, las donaciones como garantía monetaria. Igualmente fue grave, con consecuencia de una persona fallecida. Mira, sí, la verdad que sí, entonces. Sí, porque después de que sucedió todo el proceso y de que fue todo muy raro, sucedió así más o menos. La madrina de una amiga vivía en Capital, tenía una señora que la cuidaba hacía más de 20 años, se empezó a enfermar, esta señora no dejaba que la familia vaya a verla, siempre estaba decaída, depresiva, una señora como de 80 años. Ellos también bien quedados porque no iban, se dejaban llevar por lo que decía la cuidadora, y de un día para el otro se descompensó, terminó parando en el hospital y falleció. Cuando sucede todo esto, la persona que lo cuidaba, la acompañante terapéutica, pide inmediatamente que le entreguen a ella el cuerpo y lo quiere cremar. A todo esto, obviamente, como no tenía ninguna relación familiar ni nada que la ligara, a mi amiga, que era sobrina de la señora, empieza a hacer averiguaciones, va con un abogado, llevan el cuerpo a hacer no me sale ahora, con los forenses. Una autopsia. Sí, de todo esto pasó un montón de tiempo y resultó siendo que esta señora hacía tiempo que no comía, tenía lesiones, laceraciones, hematomas, y en su organismo había veneno de rata. Así, literalmente. La habían envenenado. Bueno, el abogado de mi amiga siguió averiguando, y la acompañante terapéutica de esta señora que falleció, hacía 2 meses atrás la había hecho firmar una donación a nombre de ella de todas las propiedades que la señora tenía, que eran 7. Claro. O sea, ahora, en ese caso, bueno, tienen que presentar la revocación de esas donaciones, porque eso se llama violencia, vicio de los actos jurídicos. Claro, y ahora, bueno, el proceso sé que sigue, no sé cómo estará, pero todo esto salió por esto. Y por lo que escuché, así, porque mucho contacto con ella no tengo a veces, es que no es la primera vez que esta señora hace esto. Qué sinvergüenza. Bueno, menos mal que en este caso, bueno, se realizó la autopsia y bueno, supongo que debe estar imputada del delito de homicidio aparte, ¿no? Sí. Aparte del tema de la donación y obviamente después en sede civil se procederá a la revocación de esas donaciones, ¿no? Puede ser tanto por ingratitud o si hubo violencia, bueno, habrá que probar los hechos, a ver cómo lo puede encarar el juez.
Pero ¿Y el sí, juez conoce sí el hay. derecho? ¿Puede actuar así, de ser como dijo usted? ¿El juez conoce el A ver, derecho y puede actuar directamente? a ver, obviamente le tenés que dar los elementos al juez y le tenés que probar lo que pasó. Y la prueba tiene que ser contundente. Por eso decimos que el juez conoce el derecho y no los hechos. El juez civil no va a actuar acá si nadie inicia una nulidad de esa donación. El que actúa de oficio, el juez civil siempre actúa a pedido de parte. El que actúa de oficio es el juez penal cuando se comete un delito. El juez civil, por lo general, hay que iniciar la acción. Obviamente, por eso hay que, si bien él conoce el derecho y entonces tiene que aplicarlo, toda sentencia aparte tiene que estar fundada en derecho. Si la sentencia no está fundada, la sentencia es nula. Obviamente uno le tiene que haber mostrado bien cuáles son los hechos al juez, ¿no? Entonces por ahí vos le decís, bueno, revocación por ingratitud. Y el juez dice, bueno, para mí es nula porque hubo violencia, el vicio de violencia. Bueno, surgirá de los hechos. No sé si respondí lo que preguntabas, Nicolás. Nicolás, ¿no? Pues no te veo. Sí, Hernán, es lo mismo, somos todos. ¿Eh? Hernán. ¿Cómo? Hernán. Hernán. Bueno, no te veo, Hernán, por eso. En este momento, no sé, a veces pasa con el Teams, que a veces, y qué raro, si vos hablaste, es porque a veces se ve nada más a la persona que habla. Me pasa a veces en las audiencias, a veces veo el cuadro con todo. Puede ser que porque no le inicié yo, ingresé después, bueno, no sé. Bueno, no sé si Profe, respondí entonces, Hernán, a tu inquietud. Ah, dijo que sí. Bueno. profe, Sí, perdón. sí, está Sí, bien, gracias. Sí, ya. No, sí, Soledad. no, le iba a decir que si toca los tres puntitos, tiene manera de cambiar la galería, el modo de ver. Si toca los tres Ah, puntitos bueno. y A pone ver, dice más galería grande, acciones. claro, Sí, galería grande, ahí está. y ahí le van a aparecer más, No, ¿no? lo puse ahí. A ver, galería grande. Ahí está. Y ahora se van a ver. Ahora sí, ahora los veo a todos. Ahí te veo, Hernán, a todos, a Ignacio, a los demás, sí, a Viviana, sí, a Agustina. Bueno, saben que ayer, no lo voy a probar porque lo pruebo en la próxima, para ver a todos en una pantalla, creo que también en los tres puntitos hay... Bueno, ahora no me acuerdo dónde había que ir y aparecen las caras, acá en el Teams, ¿no? Las caras de ustedes o de los participantes y aparecen como en butacas de cine. No sé si se lo vieron o lo probó Sí, algún profe. sí, es ahí Bueno, mismo, profe. En los tres puntitos donde dice modo conjunto, aparece como en un claro. teatro. Sí, como en un teatro, porque ayer nos dieron una clase del tema de cómo preparar el tema de los exámenes. No es para nuestro caso, porque en nuestro caso va a ser oral, pero para los casos de múltiple choice. Lo que me pareció importante que dijeron, o que planteó una profesora, y lo que comentaron, se los comento por si les toca este sistema en otra materia, que si están pensando las preguntas y demás, que hagan algo, dicen, que aunque sea muevan el mouse, o en la que están seguros, hagan el clic. Porque a veces pasa, vieron como pasa cuando entran en una página de un banco, que tienen determinado tiempo para poder operar, y si no, le dicen que la página ha expirado. Bueno, en el caso de la plataforma Miel pasa lo mismo. A mí me pasa a veces que la dejo abierta la Miel y entro después
y a lo mejor no veo los presentes de ustedes, y digo, no, esto no puede ser, ¿cómo? Si hay un montón en la clase, salgo y vuelvo a entrar y aparece todo el listado. Entonces, que había alumnos que les había pasado que después no les permitía enviar el examen y no les permitía volver a entrar. Entonces, el profesor que da la clase dice que aunque sea de la que estén seguros, tilden y que muevan el mouse y demás como para ver que se está actuando con la plataforma. Y que iban a tratar de solucionarlo, ¿no? Yo por eso prefiero, realmente a veces surgen problemas con el tema del multiple choice, entonces prefiero que estemos más tiempo y tomarlo oral. Bueno, siguiendo entonces, decíamos que faltaba, esperen que aviso, ay, no puedo pagar. Bueno, que faltaba la intentio, otra parte ordinaria de la fórmula. Profe, perdón, ¿las puede repetir Era, las partes que no las copié bien? sí, bueno, ahora les nombro las partes ordinarias. Primero estaba la designatio, que la pueden tener como el encabezado o una parte, según el libro que tomen. Pero una es la demonstratio, la intentio, que ahora vamos a hablar, la condemnatio y la audiodicatio. De nuevo, demonstratio, intentio, condemnatio y audiodicatio. Bueno, ¿qué es la intentio? Gracias. La intentio es la que contiene la pretensión misma del actor. Entonces, esta intentio puede ser cierta o incierta. ¿Cómo es cierta? Cierta es cuando, por ejemplo, se pretende una suma de dinero. Entonces yo reclamo 1000 haces. Esta es una intentio cierta. Ahora, si yo reclamo la suma de 1000 haces por un incumplimiento contractual, más los daños y perjuicios que esto me ocasionó, va a ser una intentio incierta. ¿Por qué? Porque esos daños y perjuicios van a ser materia probatoria. Entonces, una cosa es, si vamos a la actualidad, si yo demando, no sé, inicio un cobro ejecutivo por un pagaré, que bueno, lo que pretenderé es el pago de eso más los intereses, y otra cosa es que aparte, supongamos en un incumplimiento contractual, quiera los daños y perjuicios, pero los tengo que probar qué daño me ocasionó. Entonces, después la suma, bueno, yo presentaré una suma. ¿Qué pasa con este? Yo presentaré una suma, pero bueno, obviamente depende de la prueba. Cuando ejerzan la profesión a veces no se asusten porque siempre inflan las pretensiones. Después siempre las demandas a veces parecen muy infladas. Bueno, eso es la intentio. Después otra de las partes ordinarias que habíamos dicho era la condemnatio. La condemnatio era la facultad que se le atribuía al juez de absolver o condenar. Esa era la condemnatio. Y después estaba la audiodicatio. Si bien la audiodicatio es una parte ordinaria de la fórmula ordinaria, entonces no siempre está.
porque como la palabra lo dice, es cuando hay procesos de adjudicación. Por ejemplo, en una división de condominio, que en Roma se llamaba la actio comuni dividundo. Entonces, dirá el pretor que, bueno, de acuerdo han demostrado que este inmueble estaba en condominio de 2 personas. Obviamente, si está en condominio de 2 personas, habrá que partir el 50 para uno y el 50 para el otro. Otro de los casos en que hay que partir, por ejemplo, sería en la actio familiar circunda. ¿Qué es esto? Es la acción de partición de herencia. La actio familiar circunda es porque cuando el causante transmite el acervo hereditario, ese acervo está indiviso. Entonces, en algún momento tiene que cesar esa indivisión. Si los herederos no están de acuerdo cómo cesar o qué atribuir a cada uno de ellos, esto lo tiene que hacer el juez. O, por ejemplo, ¿cuándo podía pasar esto en Roma? Supongamos que se iniciaba una acción de petición de herencia. ¿Cuándo se ejerce una acción de petición de herencia? Cuando aparece un heredero con mejor o igual derecho. Por ejemplo, supongamos que, en primer lugar, si no había testamento, llamábamos ¿a quién? A los agnados, ¿no? A los hijos que estaban bajo la patria potestas. Entonces había 2 hijos bajo la patria potestas. Y pensábamos que el tercero había muerto en la guerra. ¿Qué pasa si aparece este tercero? Y los otros no le reconocen, no le reconocen la cantidad de tal. Tiene que pedir la posesión de la herencia. Entonces puede ser que se haya iniciado esta acción, se le haya reconocido la calidad de tal y después haya que partir. O que no se pongan de acuerdo cómo partir. Esa es la actio familia er circunda, que se llamaba, en realidad nosotros llamamos la acción de partición de herencia, donde haya que partir y adjudicar. Entonces, en un condominio, en una partición de herencia, si nosotros estamos, no sé, por ejemplo, demandando la falta del cumplimiento de un contrato, no vamos a tener que incluir dentro de la fórmula la audiodicatio. Pero si queremos partir una herencia, bueno, lo tendremos que hacer. Bueno, esas son las partes ordinarias, las que tenían que estar, y obviamente si no había un proceso de partición, la que no estaría sería la audiodicatio. Ahora vamos a ver las partes extraordinarias. Bueno, había 2. Uno era la praescriptio o prescripciones, si lo quieren en castellano, pero en el libro de Di Pietro la van a encontrar como praescripto, y la otra es la exceptio o la excepción. La prescriptio se colocaba, o las prescripciones, la cabeza de la fórmula, y su objeto era precisar determinadas circunstancias que sí o sí el juez debía conocer. Por ejemplo, si la persona hubiera, por ejemplo, ¿qué hice? A ver, si la persona hubiera reclamado un cobro de alquileres, ¿no es cierto? Entonces, cuando se inicia el proceso, se debían 4 alquileres. Ahora que tenemos que ir a ver al juez, en vez de 4,
se deben 8 alquileres. Bueno, esta circunstancia es importante. Esta circunstancia, si bien el reclamo, no sé, se inició por tanta cantidad de dinero, ejecutarse esto va a tener que ser más, porque se van a ir venciendo otros alquileres. Entonces, esto lo tiene que saber el juez. Esto es importante. Cuando la invoca, puede ser a favor del actor, eso sería a favor del actor, que es el que reclama, o también puede ser a favor del demandado. En una primera época, cuando aparece este proceso, no teníamos previsto, o el pretor no tenía previsto, las excepciones. Entonces, si se hubiera realizado un pago parcial, este pago parcial era importante, y sí era importante, si se hubiera realizado un pago total, y sí, ¿cómo que no? Entonces se volcaba aquí. Cuando aparecen las excepciones, y las excepciones son presentadas por el demandado, y recuerdan que son medios procesales para enervar, medios procesales para paralizar la acción de la en su totalidad, o ya sea, perdón, estaba mirando algo que llegó que no sé qué es como una tarjeta de crédito y dice 365, ahora de qué es y de dónde apareció, no sé, a nombre de Ramón. Entonces, es la tarjeta del banco, del Diario Nación, que es para descuentos en cine. Debe ser el o no de puede Clarín, ser el de Clarín. Clarín. 365 Porque Clarín. se asoció el otro día, gracias. Descuentos se asoció, es nada más. es descuentos, bueno. Sí, se asoció el otro día para poder leer el diario. Así que sí, gracias. Bueno, entonces decíamos que aparece esta excepción, la excepción, y siempre es a favor del demandado. Las excepciones pueden ser perentorias o dilatorias. ¿Qué quiere decir perentorias? Perentorias es, supongamos que a mí me inician un proceso, y esto también es válido en la actualidad, ¿no? Me inician un proceso por un cobro de dinero, y yo tengo el recibo que lo pagué. Bueno, pongo la excepción de pago. Cuando yo pongo el estado del pago, no sigue adelante el proceso. Entonces perece. En cambio, si se tratare de otro tipo de excepción, que esto tendría que surgir de las pruebas, son dilatorias, porque el juez va a hacer lugar a la misma en el momento del dictado de la sentencia. Bueno, y después, obviamente, la litis contestatio es este compromiso, la entrega de la fórmula al juez, y el juez lo que hace es absolver o condenar. Bueno, estas serían las características más importantes, que a mí lo que me interesa es que ustedes sepan cuáles son las características más importantes del proceso, ¿sí? Formulario. Van a encontrar muchas cosas en los libros, pero lo importante es esto. Bueno, por otro lado, después habíamos dicho que había un tercer proceso, que era el proceso extraordinario. Este proceso extraordinario es de la época, comienza con Diocleciano. Y recuerden también por qué, porque cuáles las características de este emperador, de Diocleciano, ¿no?
Entonces, recuerdan que él había concentrado en su poder, había concentrado todos los poderes, y se había armado alrededor de su figura todo un conjunto de funcionarios, toda una burocracia alrededor de la figura del emperador. Bueno, ahora ya no vamos a tener esta bipartición del proceso, por eso se va a llamar procedimiento cognitorio o extraordinario, porque lo ordinario era ante un magistrado y ante un juez. Ahora va a ser directamente todo el proceso, se va a llevar adelante ante un juez. Ahora este juez ya no va a ser un juez privado, sino que va a ser un órgano dependiente del Estado. Bueno, otra de las características de este proceso, bueno, ya va a ser escrito, por eso cuando la demanda se la va a llamar libelo. Ustedes van a encontrar, es más, a veces ustedes van a encontrar que algunos, en algunos escritos o judiciales, cuando los lean, que alguno habla del libelo de inicio, bueno, es la demanda. En Roma sí, este escrito de inicio se lo llamaba libelo. Lo van a encontrar también en la actualidad, ¿no? Cuando lean algún escrito, algunas palabras en latín y demás, porque es de uso en el derecho, ¿no? Aunque ahora hay una nueva tendencia del derecho procesal, bueno, sacar todos estos términos y hacerlos más comprensibles, incluso también las sentencias para la lectura del ciudadano, ¿no? Vamos a ver que hoy en día se hablan de varias de estas modificaciones, y por lo general los abogados jóvenes ya no las usan, pero se pueden encontrar con alguien que así lo haga, y es el escrito de demanda. Bueno, otra de las características importantes es que en este proceso extraordinario sí se podía llevar a cabo en rebeldía o en contumacia. ¿Y qué quiere decir esto? Rebeldía es cuando el demandado no se presentó a estar a derecho ni a ofrecer prueba. Entonces, ¿y por qué se sigue adelante el proceso? Y bueno, porque hay cuestiones que hay que probarlas. Si yo, digo, hay cosas que pueden ser de puro derecho, ¿no es cierto? Que no es necesario probarla. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en el derecho actual. Hasta hace un tiempo, ahora no, pero con el nuevo código no, pero hasta hace unos años había una causal que se llamaba causal objetiva del divorcio, que yo decía que estaba separada por más de 3 años sin voluntad de unirme, que es lo único que había que probar, y solicitaba el divorcio. Bueno, se le daba traslado a la otra parte no se presentaba, no discutía esto, que hace 3 años que yo estaba separada, entonces pedía que se declare la cuestión de puro derecho, que había que resolver, aplicar la ley, nada más. Bueno, ¿existe esta causal? Sí, bueno, la divorciamos, listo. Pero hay no contesta, las tengo que probar igual. Por ejemplo,
Si yo tengo que probar que a raíz del accidente de tránsito que sufrí, tuve daños psicológicos, bueno, y acompaño, no sé, 10 facturas de un psicólogo. Bueno, pero tendré que primero demostrar que la autenticidad, que el psicólogo diga si, bueno, fueron emanadas por él. Y segundo, que haya una pericia, porque a lo mejor yo estoy yendo al psicólogo por otra cuestión, y no por la cuestión del accidente. Entonces eso lo tengo que probar, si no el juez, ¿cómo me va a dar algo si yo ni siquiera lo pruebo? No tendré la otra parte que pueda impugnar la prueba, que pueda valorar esta prueba, pero no siempre puedo decir es una cuestión de puro derecho, porque hay cuestiones que no son solo de derecho, sino que son materia de pruebas. Entonces se puede seguir adelante un proceso en rebeldía. Obviamente, y en la actualidad, si yo quedé rebelde porque se me venció el plazo para contestar la demanda, no me presenté, no perdí la oportunidad de presentar pruebas, igualmente me puedo presentar en cualquier momento del proceso, no podré ofrecer las pruebas correspondientes, pero sí podré vigilar el proceso. Aguárdenme un segundito. ¿Qué pasa? Bueno, perdón. Entonces, decíamos que en algunos casos hay y es necesario seguir el proceso en rebeldía. Entonces, en este proceso formulario sí se podía seguir el proceso en rebeldía. Era en parte oral, otra de las características, y en parte escrito, o sea, el inicio en la pretensión tenía que ser en forma oral, en forma escrita, se daba un traslado, había que contestar este traslado, había toda también funcionarios, el proceso era público, esta era otra de las características. Esto era importante, cualquier ciudadano podía apelar la sentencia. En el proceso de las leyes actionis y en el proceso formulario, las partes se sometían a la decisión del juez. Independiente, ¿están escuchando la radio ustedes? Cierro la puerta porque yo estoy escuchando, a ver. Estaban en el escritorio escuchando la radio y yo la sentía, no sé si ustedes también, pero bueno, distrae. Entonces, en los procesos de las leyes actionis y en el proceso formulario, la decisión de este juez privado,
Esto era la litis contestatio, comprometerse a la decisión de este juez. Acá no, acá existía la posibilidad de apelar la decisión del juez y a llegar en última instancia a apelar ante el emperador. Se podía llegar en última instancia, cumpliendo todas las formalidades y cumpliendo todos los requisitos ante el emperador. Los jueces estaban dotados de libertad para decidir, de apreciación, para desenvolverse dentro del proceso, tenían muchas facultades, podían, si tenían muchas acumulación de causas, podían nombrar asistentes, bueno, obviamente era un proceso oral en otro tipo después de la contestación de esa demanda, toda la parte de la apreciación de la prueba, toda la parte de la prueba testimonial, la pericial, el juramento, que todos estos tipos de prueba también lo encontramos en la actualidad, y también el juez podía hacer uso de presunciones. Hay ciertas circunstancias que hacen presumir un resultado. Podía hablar de las presunciones. Estas eran las características de este procedimiento. A mí lo único que me interesa es que ustedes sepan esto, nada más del proceso formulario. Entonces, rebobinando lo que tendríamos que saber de esta bolilla, igualmente quédense tranquilos que habíamos dicho que esta bolilla no iba a integrar ahora el parcial, sino que la íbamos a ver después. Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué es una acción, qué tipo de acciones conocen y cuáles eran los procedimientos que existían en Roma, que recuerdan que era el de las legis actionis, el formulario y el conditorio. Las principales características de los mismos. Después le voy a subir el cuadrito de jueces y magistrados, y sí, dentro del proceso de las legis actionis, que ustedes sepan que habían 3 declarativas y 3 ejecutivas. Recuerdan, esto lo hablaron recién con Iván, cuáles eran las declarativas y cuáles eran las ejecutivas. Las ejecutivas se daban cuando. Es como si ahora decimos, tenemos que iniciar un proceso de ejecución de sentencia. Se decidió tal cosa, el juez declaró tal cosa y no se cumplió. ¿Qué tenemos que hacer? Y una ejecución de sentencia. Ustedes el día de mañana, supongamos, el juez le ordena, por ejemplo, regula honorarios a favor de alguno de ustedes, no sé, en la suma de tantos ius, ¿sí? Ahora les explico qué es el ius. En la suma de tantos ius, y no se cumple, entonces, ¿qué tienen que iniciar ustedes? Un proceso de ejecución de honorarios. Bueno, lo mismo si hay una orden judicial y esa orden judicial no se cumple, un proceso de ejecución. Bueno, esto eran la manus inectio y la pignoris capio. Ya había una decisión previa del juez, no se había cumplido, entonces tenemos que ejecutarla. Esa era la diferencia entre las declarativas y las ejecutivas. Estas que se las mencionó, lo hablaron con Iván, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo recién les dije que le habían regulado tantos ius. ¿Ustedes saben qué es este ius? ¿No? ¿Alguno sabe?
Bueno, hoy en día en la provincia de Buenos Aires, cuando ustedes les regulen honorarios, lo van a hacer en IUS. IUS, la Corte siempre publica cuál es el valor del IUS y tiene relación, el valor del IUS tiene relación con el sueldo del juez. Al juez le aumentan, aumenta el IUS. Hoy en día un IUS está, si no me equivoco, algo de 1.640, si no me equivoco, ¿no? Uno entra a la página de la Suprema Corte y el IUS de honorarios. Entonces, la nueva ley de honorarios nos dice que tenemos que regular en IUS. Entonces, supongamos, les doy un ejemplo, ¿cómo se regulan cómo se regula, por ejemplo, un cuidado personal, que era la antigua tenencia? ¿Cómo se regula? Bueno, hay un mínimo de 12 IUS, dice la ley de honorarios. En 12 IUS o 10 IUS. Bueno, supongamos 12 IUS, ¿no? Entonces, el juez regula 12 IUS. ¿Qué es la ventaja de este IUS? Que a lo mejor a mí no me lo pagan inmediatamente, me lo pagan dentro de, no sé, un año. Entonces, ¿cómo lo actualizo? Y con el valor del IUS. Lo mismo para hacer siempre sobre los honorarios, se hacen aportes, le estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, aportes previsionales. Entonces, tiene que ver en cuanto al monto. Hay dentro de esos aportes previsionales, hay un 10% que le corresponde al letrado y hay un 10%, si es un juicio contradictorio, que le compete a la parte. Por ejemplo, 10 IUS son, no sé, en este momento serían 50.000 pesos. Bueno, el 10% de 50.000, que es 5, ¿no? Entonces le corresponde 5 al letrado y 5 a la parte. Si es un juicio voluntario, por ejemplo, no sé, con una curatela, es 10 a cargo del letrado y 5 a cargo de la parte. Entonces, con el valor IUS siempre tenemos elemento de cómo actualizarlo al momento de hacer efectivo y también al momento de hacer efectivo el pago de los aportes previsionales a la caja de previsión de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta es la manera con que en la actualidad regulamos o se regulan los honorarios. Obviamente estamos hablando siempre en el campo de la provincia. En la capital no tienen este valor y se regula en cuanto a un monto. Bueno, estos serían entonces los aspectos más importantes. ¿Quieren hacer alguna pregunta relativa a proceso? ¿No? Bueno, entonces por hoy vamos a dejar acá. Sí, a ver. Perdón, profe. Sí. A ver, escucho. Que hable la compañera primero. Bueno, primero las damas, muy bien. Gracias. Era para preguntar, no me quedó claro. ¿El proceso de formulario y el de la acción eran privados y el de cognitorio o extraordinario era público? A ver, no sé a qué te referís con privado y público. Lo que era el proceso privado es el juez, no el proceso. El proceso no era privado, porque vos tenés que recurrir a un magistrado, ya sea un pretor, ya sea a un cuestor, y esto no, esta parte en la cual vos recurrías no era, no era privado. Recuerden que aparte había que ir al foro y se iba en los días fastos, no los días nefastos. Entonces íbamos en busca del pretor. Lo que era privado es el juez. ¿Qué quiere decir un juez privado? A ver, que no lo ponía el Estado, que no le estaba pagando un sueldo el Estado, que era un buen ciudadano, había igual un listado,
y entendido sobre el tema. Es como si ahora, no sé, tuviéramos un problema, que me venden me vendieron un automóvil con fallas mecánicas, ¿no? Entonces yo demando a la concesionaria. Entonces, ¿quién va a decidir si fuera ahora, ¿no? Y el juez fuera privado? Y bueno, dentro del listado de ciudadanos que pueden ser jueces, buscamos a un mecánico. Y este mecánico, que no recibe un sueldo del Estado, que no es parte del Estado, va a decidir si me asiste la razón a mí o no. Ese era el juez privado. Lo cual no quería decir que el proceso se diera en privado. En cambio, ya en el proceso cognitorio, el juez iba a ser parte del Estado. Hoy en día el juez es parte del Estado y es uno de los tres poderes, ¿sí? Ahí Sí. no hablábamos obviamente de división de poderes, pero como te lo querría ejemplificar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, me había quedado esa duda, se me mezclaba el tema del juez con el proceso. Bueno, no hay problema, Nélida. Gracias. Vos sabés que ahora, estaba mirando, que la pregunta me la estaba haciendo Nélida, pero yo estaba mirando para abajo porque estaba viendo una carita, no sé, de una alumna, y alrededor ese signito blanco como si quisiera hablar. Y después elevé la vista y vi que me hacía la pregunta Nélida, por eso no la miraba, Nélida. No, está Bueno. bien. Bueno, ¿quién más que había un alumno que quería hacer una pregunta? Sí, profe, yo. O sea que lo Sí, esencial Ramiro. sería lo que hablaste hoy en clase, porque en el manual de Derecho Privado Romano está todo mucho más especificado y con un montón de cosas más. O sea, lo esencial sería lo que dijiste hoy en clase, ¿no? Exacto, sí, lo esencial, sí, reléanlo de ahí, pero subrayen como ideas principales esto que le vamos dando. Porque a veces yo le subrayo qué es lo más importante o qué es lo que tenemos que hacer, porque bueno, obviamente, como les dije, el programa es muy largo, nos falta otra mitad y una mitad importante. Ahí está. Y mi otra pregunta era el tema de Sí. los grupos para rendir. Bueno, el tema es así. Yo les prometí entre hoy y mañana, ya les voy a mandar el listado de cómo nos vamos a dividir y el horario en que tendrían que entrar cada uno. Ya hay 2 alumnas que me dijeron que, bueno, que ellos preferían rendir, yo les había dado la posibilidad de rendir un sábado al que quisiera. Ya me mandaron a decir que ya las tengo anotadas, ya les contesté igual el mensajito. Entonces, nos vamos a dividir. ¿Cómo vamos a hacer? Igual, antes del lunes ustedes van a tener, igual no es este lunes vamos a hacer una clase de repaso, y vamos a tenerlos divididos, ¿sí? Lo que vamos a hacer serían 3 canales dentro de el equipo. Y si se dificulta esto, cuando lo armo, haremos 3 equipos distintos. No se hagan problema, que van a recibir el código y van a recibir el link. Entonces ustedes se conectan ahí donde les decimos y en el horario en el cual le decimos. Lo importante es esto, como les dije el otro día, que tengan presente o tengan siempre dentro del grupo, si llegan a tener alguna dificultad con el tema de la computadora, de la cámara o de lo que fuera, que yo tenga alguien que me avise que le tengo que hacer una videollamada. Tengan en cuenta esto. Y me mandan el teléfono del familiar que funcione, de la mamá, del papá, del hermano, para no perder la fecha. Y si alguno también tiene alguna dificultad en esto, porque nos vamos a quedar más.
obviamente nos vamos a quedar más. El lunes no va a ser de 2 a 4, seguramente vamos a estar más tiempo. Entonces, aquel que tenga que ir a trabajar el lunes a la tarde me avisa, ¿sí? Como para ubicarlo, y si no, bueno, yo les había, no los voy a hacer esperar desde las 2 de la tarde a las 6 que les voy a tomar, por ejemplo, los vamos a dividir por horarios y por equipos. Eso lo vamos a publicar y yo se los voy a mandar por mensaje a cada uno. Si puedo terminarlo hoy, lo hago hoy, si no, lo hago mañana, pero quédense tranquilos que antes del lunes esto lo van a tener. No sé si esto apuntaba a tu pregunta. ¿Sí? Sí, por te escucho. casualidad, ¿ya sabe a partir de qué letra rendiría en el siguiente día? Porque eso nos permitiría a los que andamos por el medio poder optar por el sábado. No, porque yo en realidad mi idea es sacar, claro, la mitad y la mitad. Pero ¿qué pasa? En esta mitad yo tengo, en este curso, que no recuerdo, obviamente no recuerdo los nombres, tengo 10 personas, 10 personas que no se conectaron nunca. Entonces estas 10 personas obviamente no tendrían el presentismo y no creo que se presenten a rendir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: si alguno que está en el medio, tiene alguna dificultad como laboral, digamos, y no quiere o no puede dar el sábado, me avisa, que lo ubico dentro del horario de clase, ¿sí? Me avisa antes del lunes, igual esto lo van a recibir antes del lunes ustedes. Entre hoy y mañana lo reciben. Si me tienen que escribir el sábado, me tienen que escribir el domingo, me escriben sábado o domingo, no se hagan problema. Profe, sería el sábado número 29, ¿no? Claro, claro. Nosotros tenemos clase el sábado 29, tenemos de 9 a 13 horas. Entonces, sería cerca del mediodía, porque en principio tomaríamos a los alumnos de esa comisión, pero son muy poquitos, son 10 alumnos nada más. Esta comisión de los sábados acá somos un poquito más de 80, bueno, 70 y pico, porque saquémosle a estos 10 chicos que nunca se presentaron, pero allá tenemos 10 solitos. Claro. Bien, entonces ahora cuando termine la clase yo le mando mensaje porque a mí me gustaría rendir ese sábado. Si es posible. No te entendí. No se escuchó bien. Ahora, entonces, a ver. Cuando termine la clase le mando un mensaje si usted me anota para rendir ese sábado. Perfecto. Sí, Bien. sí, no hay problema. O sea, yo pensé que se iba a rendir el lunes, entonces como creo que ya estaba listo para esas materias y puedo pasar a introducción al derecho. Está bien. No, yo no tengo inconvenientes. Incluso, bueno, esto era una posibilidad para ustedes y también para nosotros con el tema de los horarios y el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a estar el tiempo que sea necesario, pero lo vamos a tomar oral que nos gusta más. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Uh-huh. Bueno. Sí. El mensaje se lo mandamos por miel, ¿no? Bien, sí, por miel. Me mandan el mensaje por miel. Muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, quedamos así. Y también este fin de semana, entonces, vayan fijando, clase tenemos el lunes porque no tenemos este feriado puente, así que clase vamos a tener. Faltaría, me dijo Pablo, hablarles un poco de los derechos reales de garantía y también traigan todas las dudas que tengan para evacuar las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Así nos arreglamos. Lo que sí tengan presente, y creo que ya los dije, pero lo voy a aclarar, que aquel, no sé, bueno,
lamentablemente esto nos pasa siempre que somos los primeros los que tenemos apellidos con A o B. Si te toca el jueves y a un grupo le tocó el lunes, si vos no te presentaste el jueves, no podés rendir el lunes. ¿Sí? Quedarías ausente. Si se contempla, si yo pongo a una persona que con B larga y la pongo el lunes, no sé, a las 6 de la tarde y esta persona entra a trabajar a las 6 de la tarde, bueno, obviamente que si me escribe antes eso lo vamos a contemplar porque no es tampoco el horario de clase, ¿sí? Por eso no se van problemas. Bueno, entonces quedamos así. Yo les voy a mandar esto, cualquier cosa ustedes me avisan y nos vemos para evacuar las dudas, ¿sí? No se escuchó lo último, profe. Bueno, Mucho, pero bueno. que se va a conectar Pablo, que va a terminar el tema de reales, y yo también me voy a conectar un ratito para evacuar las dudas. Bueno, quedamos así. Bueno, los saludo y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Hasta luego. Profe, igualmente. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Ahí ya le dejé el mensaje. Hasta luego. Ahí está.